lindo. A ver, ¿me prestás el juguetito ese? Bueno. Ay, mirá qué lindo cómo llevas autito con la grúa. ¿Me la prestás un segundito? No, salí. ¡Qué carácter! ¿Y si te pido el subte me vas a decir lo mismo? Bien chiste, ¿eh? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Este programa está dedicado a Mailén, la nena de 11 años que falleció anoche en el Hospital Pena con síntomas de desnutrición en la ciudad más rica del país. Mailén iba a la escuela 11 de la Villa 21-24. El viernes los maestros advirtieron que estaba desnutrida, llamaron a una ambulancia del SAME que no fue y ayer, después de ser internada, terminó así, falleciendo de hambre, repito, en la ciudad más rica de la Argentina y una de las más ricas del mundo. La acompañaron todo lo que pudieron esos docentes, pero ese fue el final. Es una imagen que da cuenta de la desigualdad pasmosa que vive la Argentina, donde unos pocos se apropian cada vez más de los frutos de la producción de un país que deja fuera a cada vez más gente. Y lo que estaba hablando recién Pablo Dugan con el ministro Cabandier, el tema del humo y los incendios de las islas del Delta, tiene que ver precisamente con esa apropiación. Porque no es esto un incendio forestal fortuito que desata un rayo en el sur, en la Patagonia. No. Estos son incendios deliberados que forman parte de la estrategia de acumulación y la forma de producción ganadera en esa zona del país. Esto que están viendo es lo que se hace intencionalmente para, como comentaban recién, liberar tierras que eran de humedales para la pastura de ganado. Pero quiero arrancar este programa con un hallazgo periodístico del colega Juan Chimento, rosarino, él trabaja en la redacción de La Capital, quizás el diario con la mejor sección economía del país, y desarrolló, fíjense ustedes, sin tener detrás ni al Estado, ni la potencia investigativa de una provincia con su policía, mucho menos el poder de la justicia, que duerme causas como las que comentaban recién, desarrolló un mapa interactivo que cruza datos de la NASA, que geolocalizan y georreferencian los incendios, los focos de incendio, y en los puntitos azules identificó a los propietarios que el SENASA identifica en toda esa región, los propietarios de los campos. Esto le permitió a Chimento, fíjense cómo se vende nítidamente, ¿no? Ahí está Rosario, ahí está Figuera, ahí está Arroyo Seco, ahí está San Nicolás, Villa Constitución, todos los lugares donde se estuvo respirando humo tupido durante este último mes. Y claro, ahora llegó a Buenos Aires, pero nos viene de Rosario y precisamente de este colega y de La Capital esta herramienta para entender quién nos está llenando de humo. En toda esa región del Delta del Paraná hay propiedades de algunos, como los que mencionaba recién el ministro, pero también de mucha gente vinculada al poder político. Hace un par de semanas, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, se reunió con Domingo Maioco, el intendente de Victoria. Victoria es la localidad del otro lado del río, del lado entrerriano. Y el intendente Maioco le garantizó que iba a seguir con sus esfuerzos para evitar nuevos focos de incendio, pero figura en este cruce de datos que hizo nuestro colega Chimento, figura la familia Maioco con 12 explotaciones en el distrito de Victoria. En esas 12 explotaciones hay más de 9.000 hectáreas y más de 1.000 cabezas de ganado, además de el establecimiento de Los Vallos, que mencionó recién el ministro Cabandier, que tiene una causa, que tiene 2 explotaciones por 3.000 hectáreas, 300 cabezas de ganado registradas. Hay algo muy curioso que se ve en el mapa también, que es que el lugar a donde prendieron fuego el día de las manifestaciones en Rosario coincide con las propiedades de una SRL con dueños no identificados que se llama Amelia Rural SRL.
Lo muy llamativo es que el nombre de la estancia es La Quemada. Parece joda, ¿no? Parece joda. La Quemada, un campo de 1.522 hectáreas donde hay declaradas casi 300 cabezas según este registro del diario La Capital. Repito, es la apropiación privada de los frutos de una tierra que socializa cada vez más las pérdidas. Y es en este contexto que se dan los anuncios que hizo hoy el gobierno de aumentos, muy fuertes aumentos de tarifas de gas y de luz. El anuncio, bueno, fue un día difícil para el superministro Sergio Massa porque primero hubo 1 hora y media de conferencia de todo su equipo de energía, incluyendo a Malena Galmarini, la titular de AISA y esposa del propio Sergio Massa, y no se terminó de entender muy bien. Hubo una larga alocución del subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, que viene del kirchnerismo, a quien subieron a la foto, como para decir, miren, acá también está el kirchnerismo. Bernal habló del paquete subsidiado que va a haber para las tarifas de gas, que va a rondar los 90 metros cúbicos al mes. Después hubo aclaraciones, dijo la secretaria Flavia Rollón que iba a precisar más sobre eso, después de haber hablado ya de energía eléctrica. Lo concreto es que el tarifazo va a ser el doble de brusco de lo que quería Martín Guzmán, que va a abarcar a mucha más gente, va a abarcar ya no al 10% de la población que decía Darío Martínez antes de renunciar, sino que va a abarcar a un 30 o 40% de la población, que es la que no se anotó en el registro de subsidios. Eso va a hacer la gente que deje de tener subsidios. Para ellos, 200% de aumento de la electricidad, 120% de aumento del gas, es lo que se estima al cabo de los 3 meses de gradualidad en las cuales se van a quitar los subsidios. Pero para los que mantengan parte de los subsidios, va a haber también incrementos sensibles, no incrementos marginales como los que se pensaba y los que se habían empezado a anunciar en la época de Martín Guzmán. Decía que fue un mal día para el superministro porque después de anunciar ese tarifazo, se cortó la luz en el Ministerio de Economía. También parece joda. Se cortó la luz más o menos a las 7:30 de la tarde. Y esto acercó un poquito esa crisis energética que se vive en el mundo y que ahora van a ver, ahora les traje un compactito de lo que se está viviendo en Europa, para el que haya estado distraído de esas noticias, pero que ahora van a ver que lo va a mencionar cada vez más, tanto Massa como su equipo, para justificar cuando empiecen a llegar las facturas con estos aumentos realmente que van a impactar. Que van a impactar sobre una clase media que quizás tiene en algún caso resto, pero que van a impactar también sobre sectores que vienen perdiendo poder adquisitivo y que amenazan con perderlo más a caballo de este programa de ajuste heterodoxo, llamémosle por ahora, porque no incluye todavía una devaluación y eso hay que concedérselo. Hay mucha presión para que el gobierno devalúe y esa presión por ahora la está resistiendo Sergio Massa. Fuera de eso es un paquete de ajuste. Es un paquete de ajuste clásico con aumento de tarifas, con reducción de subsidios, con suba muy brutal de la tasa de interés y con ajuste del gasto, sobre lo cual ahora nos vamos a meter. El problema es que las tarifas suben cuando está subiendo todo y cuando los salarios se están depreciando de manera muy acelerada. Fíjense ustedes este gráfico que nosotros mostramos ya al derecho, al revés, ya no sabemos cómo mostrarlo, pero lo que marca es el deterioro de los ingresos, la crisis más estructural que marca el pulso de la economía argentina. Fíjense, el salario real acá arranca en el 100, el índice 100 en 2015, se produce una baja muy abrupta al principio del gobierno de Cambiemos, casi 15 puntos se come la devaluación de Alfonso Prat-Gay. Los voy a nombrar a todos porque si no después dan lecciones en los medios, uno pierde de vista cuándo le bolsiquearon el sueldo, ¿no? Ahí ya se perdieron 15 puntos que se recuperan para la elección de 2017. Ustedes recordarán, en 2017 no solo hubo una recuperación de los salarios, sino un congelamiento de todos los tarifazos, un desembolso de préstamos para los sectores más pobres que habían perdido poder adquisitivo también, un chori financiero. Un chori financiero que funcionó porque esas elecciones las ganó
el macrismo, pero al toque se desbarrancó, ahí como ven en ese tobogán de la muerte, el salario real, tanto público como privado. Lo que ustedes ven acá, en verde, es el sector privado registrado y en amarillo el sector público. Arrimate, vení, arrimate así lo seguimos más de cerca. Mirá, ese tobogán termina en el cambio de gobierno, en 2019. Ahí, en diciembre de 2019, fíjense ustedes, esa subidita que se registra, sobre todo en el caso de la línea verde, o sea, del sector privado registrado, es el bono de 4.000 pesos que ordena pagar el gobierno del Frente de Todos apenas llega. ¿Por qué? Porque había detectado que las paritarias de ese año no habían llegado a compensar una inflación que Macri dejó en el 55%. Eso, y presten atención porque esto tiene que ver con la marcha de mañana de la CGT, eso se diluyó después con la paritaria del año siguiente y obviamente sufrió el impacto de la pandemia. Ahora, después de ahí no hubo recuperación en el año del crecimiento récord, el año pasado, el año del rebote de la pandemia, y llegamos a niveles que son hoy los mismos que recibió Alberto Fernández. Ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Los mismos? La mayoría de la gente, y por eso solo el 10% aprueba la gestión gubernamental, según el informe que dio este fin de semana la Universidad de San Andrés, que viene haciendo desde 2016 y que reflejó ese bajón del macrismo también, la mayoría de la gente siente que perdió más, que durante este gobierno perdió más. Y es lógico, porque no es lo mismo empatarle a una inflación del 25, como pasaba en 2015 o en 2014, que empatarle a una del 50, cosa que no permitió el modelo de Macri, por eso se deprimieron así como se deprimieron los salarios, que empatarle a una del 70. ¿Por qué? Porque depende mucho del rezago en ese empate, cuándo se consiguen los incrementos, cómo se acompasan y demás, y además hay mucha gente que se queda afuera. Bueno, esta dificultad, la dificultad de los salarios reales, se nota hasta en los detalles más crueles. Mira, hoy se hizo viral en WhatsApp, circuló mucho en WhatsApp, la comparación de lo que valía el álbum de figuritas del Mundial de 2018 de Rusia y lo que vale el de Qatar, que se está empezando a vender ahora. Yo agarré ese WhatsApp y le sumé el de 2014 también, para hacer la comparación en un plazo un poquitito más largo. Fíjate acompáñame a ver esta triste historia. En el 2014... el salario mínimo vital y móvil era de 3.600 pesos. El álbum valía 15 mangos y el paquetito de fichus 5. En 2018, el salario mínimo vital y móvil había subido a 10.000 para el Mundial de Rusia. El álbum había subido a 50 mangos y el paquete de figuritas a 15. Pero fíjate, si en ese momento se podían comprar 240 álbumes con el salario mínimo, 4 años después se podían comprar 200. Bueno, este año se pueden comprar 74, nada más. Porque el mínimo vital y móvil es de menos de 48.000 y ahí tenés lo que valen 650 y 150 el álbum y las figuritas. Da cuenta esto de hasta qué punto el deterioro de ingresos se nota en todo, hasta en lo más cruel, que es lo que puede ser la ilusión de un niño de vivir un mundial que solo los más ricos magnates van a ir a ver a Qatar, ¿no? Y la prensa especializada, pero después los demás lo veremos por TV y alguno podrá llenar la figurita si consigue que el sueldo de sus padres le alcance. Es algo que tiene una salida muy complicada. Ahora lo vamos a hablar con Ariel Sujarchuk, el secretario de Economía del Conocimiento de Sergio Massa, un hombre que además tiene dentro de ese equipo un rol de armado político, ¿no? Porque viene de ser intendente, viene de estar a cargo de la hidrovía. Vamos a conversar con él de varios temas. Ahora, lo que funciona como un secreto a voces dentro del oficialismo es que esta inflación, este nivel, este escalón al que llegó la inflación, no va a bajar muy sensiblemente durante el próximo año. Que el rol de Massa más bien es evitar un desborde y hacer que los ingresos este año no vuelvan a perder contra la inflación. Eso es lo difícil. Y hasta ahora todo indica que nos
nos encaminamos a cerrar el 5º año consecutivo de ajuste de los salarios. Un oficialista dirá, el año pasado no fue un año de ajuste de los salarios porque punta a punta da un punto de recuperación. ¿Sabes qué? Da igual. Estamos 20 puntos abajo en el ingreso del trabajador formal, promedio, privado. Estamos 27 puntos abajo del inicio del gobierno de Macri en los salarios públicos. Y eso antes de contar julio, porque la serie que te mostré recién era hasta junio de 2022. El mes pasado volvimos a perder como en la guerra entre sueldos e inflación. Ahora, ¿en qué años los sueldos le ganaron a la inflación? En los años de alta inflación, de baja inflación, de moderada inflación, porque en realidad lo que importa es eso, ¿no? Más que la inflación en sí, que por ejemplo durante toda la década del 90 no hubo. Lo que importa es cómo evolucionan los salarios frente a eso. Durante los 90, los salarios perdían terreno, lo perdieron muy fuerte al principio, después se estabilizaron ahí, pero además se expulsaba mano de obra a rolete. Bueno, la consultora analítica de Ricardo Delgado, un hombre que tuvo mucha relación con Massa en los inicios del Frente Renovador, casi un miembro fundador, que tuvo un rol con Rogelio Frigerio en el gobierno de Cambiemos, pero que ahora está en su consultora simplemente. Bueno, Analítica listó de los últimos 75 años qué años el sueldo le ganó a la inflación y qué años pasó al revés. De los 75 años hubo 41 en los cuales se dieron recuperaciones salariales. De esos 41, 28 fueron en años con inflación de menos de 30%. Solo 6 se dieron con inflaciones de entre el 30 y el 50, solo 3 con inflaciones de entre el 50 y el 100 y solamente 4 con inflaciones como la que amenazamos por lo menos rozar en este 2022, que va a estar en el 90% según el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central. Ahí dice más del 100, hubo muchos años de más del 100 en Argentina, pero es muy raro que con estos niveles de inflación el sueldo le gane la carrera a los precios. Es lo que va a estar en discusión mañana en las calles, en la manifestación de la CGT, porque la CGT quiere ser la protagonista de esa cinchada, de esa puja distributiva, y desde el gobierno está sonando otra campana, que es la de intentar compensar a los que se quedaron más atrás, con un bono, sea esto por única vez o más sostenido en el tiempo, por un monto fijo. Ese monto fijo, pongamos 70.000 pesos, que es lo que se está hablando por estas horas. Algunos hablan de 100.000. Es un monto fijo que le serviría obviamente mucho más a un gastronómico que a un aceitero, mucho más a alguien que gana poco que a alguien que gana mucho. Y a la vez ayudaría a atenuar una desigualdad entre trabajadores que se viene dando y que se viene incrementando. Ahora, el que tiene más poder de negociación y que gana 250.000 pesos, que no es rico tampoco en la Argentina, y que si gana más de 350.000 va a perder los subsidios a la luz y al gas, está en su derecho de decir, che, ¿por qué me ajustan a mí y no al dueño del campo que está quemando los pastizales en las islas del Delta? O no a los zares de la economía del conocimiento, por ejemplo, que reciben sus jugosas subvenciones estatales también. En un rato lo vamos a hablar con Suhar Chu. A ver, el problema es que el gobierno puso al final más de 6.000 millones de dólares para evitar una crisis como la que vive Europa. Puso esa plata y mantuvo las tarifas congeladas, pero sacrificó la estabilidad cambiaria y monetaria del país. Bueno, lo hizo para evitar un impacto que en Europa está siendo realmente muy fuerte. Pero ese impacto se lo endosó a sectores de más bajo poder adquisitivo. Fíjate un pantallazo simplemente en un minuto de lo que dicen los medios europeos en este momento sobre esa crisis energética.
El ahorro energético se ha vuelto muy importante para Alemania y toda Europa, debido a la guerra en Ucrania y a la amenaza de que Rusia corte el suministro. Las instituciones públicas deben predicar con el ejemplo. En Berlín lo hacemos apagando la iluminación de 200 edificios. Porque con independencia de que España esté mejor preparada por su localización geográfica respecto a otros países que son mucho más dependientes del gas ruso o de las fuentes energéticas rusas. Nous devons avoir la pleine maîtrise de notre production d'électricité et de sa performance. Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir, dans une période de l'histoire où le pays devait aussi gagner la bataille de l'énergie et de la production. You could be looking at a cap on energy prices, you could be doing what Norway does and say we'll pay 80% of the increase in bills, or you could have better social security support. Empezamos a imponer multas porque algunas tiendas no están cumpliendo las reglas. No son la mayoría, porque en general se está aceptando esta medida de sentido común, pero algunos creen que es algo opcional. Imposible, porque si con 18 ya es malísimo, a 27 entonces nosotros aquí vamos a sudar todo el día. No va a hacer falta ni ir al gimnasio, ¿sabes? Imposible, porque las máquinas tiran mucho calor. Hay gente en Europa que está trabajando 60 horas a la semana para pagar la calefacción, para pagar la energía eléctrica, para tratar de zafar de esta crisis energética. Otros que dejan simplemente sus trabajos porque no les cierra más con el costo que se duplicó de la nafta o del gasoil. No estoy seguro, yo no tengo la certeza total de que la estrategia que siguió el gobierno haya sido catastrófica, como dicen los más importantes empresarios del sector energético, que habrían preferido, obviamente, aumentos de tarifas. O el exministro Martín Guzmán, que dice que los subsidios fueron prorricos. El problema es quién los paga. Porque con el desbarajuste macroeconómico lo terminan pagando los más pobres. Pero se los podrían haber hecho pagar a sectores que el año pasado, repito, se enriquecieron y mejoraron mucho sus ingresos y sus ganancias. Hoy se anunció también, el anticipo del impuesto a las ganancias que le va a reclamar el gobierno a las empresas más grandes, unas 2.000 empresas que van a adelantar cerca de 200.000 millones de pesos que iban a pagar el año que viene y que ahora la FIP les va a exigir, en base a un artículo de la Ley de Procedimiento Tributario, que paguen ahora. Eso va en el sentido progresivo que yo estoy destacando, el que podría haber seguido el gobierno si hubiera desplegado otras medidas, como desplegó en su momento el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Ahora, fíjate, una de cal y una de arena. Así como le pide ese anticipo a las principales empresas, por un descuido, un olvido y una falla política también, al no haberse aprobado el presupuesto, el gobierno se perdió de recaudar de los bancos y de las empresas más grandes de la Argentina cerca de 200.000 millones de pesos también en impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque permitió el ajuste por inflación de los balances en una sola vez. Macri hasta ahora estaba exigiendo que se descuente de ganancias el ajuste por inflación en 3 veces. Esta es la cuenta que sacaron en la AFIP respecto de cuánto se pierde de recaudar el fisco por ese ajuste por inflación en una vez. El total son 184.000 millones. Al Tesoro le dejaron de llegar casi 78.000 millones, pero a las provincias, y esto también es parte de la discusión por el ajuste que está encarando Massa con los gobernadores, le birlaron más de 100.000 millones de pesos. Tengo el listado de las provincias que pueden ir pasando y ustedes búsquense en la provincia en la que vivan para darse cuenta de cómo estas empresas, que ahora les voy a decir cuáles son, estuvieron entre los que... Ahí están, ¿no? Ahí está cada una de las provincias, acércate si querés, en La Pampa, La Rioja, Mendoza, ahí están todas, todas. Las empresas que más ahorraron en impuesto a las ganancias por esta argucia contable fueron bancos. ¿Por qué? Porque los bancos se manejan en los balances, cualquier contador entiende esto, se manejan en los balances con algunas columnas que son monetarias y otras que son no monetarias. Las monetarias se les aplica justamente el ajuste por inflación porque se desvalorizan. Y los bancos tienen mucho
de monetario. Entonces los que más se ahorraron, esto no lo comunica la AFIP porque es secreto fiscal, pero hay informes de inteligencia tributaria y corporativa que ya esto lo pasaron a sus clientes. Los que más se ahorraron ganancias por eso fueron el Banco Galicia, el Santander, el Patagonia, el BBVA, el ICBC, el Macro, entre otros, pero son los bancos más grandes de la Argentina. Repito, esto lo pudo haber pagado alguien más. Se pudo haber sostenido parte del subsidio, lo pudo haber pagado alguien más. Y esto tiene que ver con lo último que quiero mencionarles, porque con lo energético tiene mucho que ver lo diplomático. ¿Quiénes son los que invierten? Las grandes potencias del mundo. Y se produjo muy silenciosamente en esta última semana un viraje de 180 grados en la política exterior argentina. Curiosamente de la mano de Sergio Massa, que es considerado casi un representante de la Casa Blanca en la política latinoamericana. Esta es la reunión que mantuvo con Zhou Xiaoli, el embajador chino, el viernes por la tarde. Y esto se produjo después de un cortocircuito muy fuerte entre el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y el canciller Santiago Cafiero. Recuerdan que la semana pasada lo mencionamos, Sabino Vaca Narvaja se había solidarizado con China y había dicho que el aterrizaje de Nancy Pelosi había sido una provocación, el aterrizaje en Taiwán, y Cafiero salió a cruzarlo, a desmentirlo, a decir que no era atribución de un embajador decir una cosa así. Bueno, la semana pasada hubo una conversación muy tensa, en la que, según mis fuentes, hubo incluso algún improperio. Cafiero estaba muy enojado porque, claro, empezó a identificarse con el albertismo, ya no solo a Belis, sino también a él, entre los que bloqueaban toda cooperación con China. Bueno, muy sintomáticamente, la semana pasada avanzó la central nuclear de Atucha. El mismo viernes empezó a destrabarse también la represa hidroeléctrica Kirchner-Zepernik, que ya había tenido un destrabe en la breve gestión de Silvina Batakis, pero ya eyectado Martín Guzmán y ya desacreditado el albertismo de Cafiero y de Belis, y ya renunciado Belis también. Y hoy anunciaron una inversión de más de 1.500 millones de dólares los chinos en Tierra del Fuego para hacer fertilizantes. ¿Quién era el espía que trabajaba a favor de los norteamericanos? ¿Sergio Massa, a quien siempre señalaron como tal, o algún otro dentro del gobierno de Alberto Fernández? Porque Massa, la verdad, es cierto, estaba en Wikileaks, todo, pero Massa está haciendo todo lo pragmático que se suele ser en la diplomacia argentina, ¿no? Va a viajar a Estados Unidos, habla con el FMI, pero a la vez se reúne con los chinos y le firma la inversión esta de anoche. El problema, una vez más, es el problema de la falta de rumbo, ¿no? ¿A quién pedirle que ponga y cómo hacer para que ponga, desde qué posición? ¿Cómo repartir los subsidios? ¿Cómo explicarlos? Y esa falta de rumbo se notó en el último detallecito, porque no se resolvió con Massa esa falta de rumbo. Esa falta de rumbo también se ve en tropezones como el de Rubinstein. Gabriel Rubinstein, el que ahora de vuelta mencionan como posible viceministro de Massa, todo el mundo considera que no lo fue o que no fue anunciado todavía por la cuestión de los tweets contra Cristina. Pero miren esto. Esto es lo que pensaba Gabriel Rubinstein sobre el corralito cuando lo impuso Domingo Cavallo. Es un reportaje del gran Julio Nudler. En ese momento Rubinstein proponía offshoreizar la banca, que directamente nuestros depósitos vayan al Citi de Nueva York y que desde ahí, él decía, le van a prestar a las empresas argentinas. Dejar que los depositantes, obrando con libertad, coloquen sus depósitos afuera, decía Rubinstein. De esa manera se acabaría el miedo del depositante a que le confisquen el depósito, quitándole la amenaza del Estado argentino. Bueno, como en aquel momento, hace 20 años,
hay algo estructural que está empezando a hacer crisis. En estos 20 años, los gobiernos de los Kirchner, de Correa, de Evo Morales, de Lula en Brasil, muchos gobiernos latinoamericanos se centraron en incluir a los de abajo. Pero lo que no pudieron es limitar el poder de los de arriba. Y ahora esos que están arriba se sienten en condiciones de exigirlo todo, de reclamarlo todo, de pedirlo todo y de quemarlo todo, como en el caso de las islas del Paraná. Quizás haber reparado tanto en la relación de fuerzas para enfrentarlos terminó depositando al gobierno en este lugar de debilidad. Bienvenidos, bienvenidas. Así arrancamos Brotes Verdes. Buenas noches. Esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Nuestro país preferido de la galaxia, la República Argentina, padece muchos flagelos. La inflación, la pobreza, los incendios de humedales, los que estacionan en doble fila y la cantidad innumerable de cantantes que hacen tributos a Ricardo Arjona. Pero además, hay un flagelo que cada tanto vuelve al centro de la escena y la discusión política. Se trata del narcotráfico. Y en general lo que termina siendo el narcotráfico es el padre y la madre de todos los delitos. El diputado Ritondo parece tener bastante olfato acerca de cómo funciona el narcotráfico. Debe haber tenido delante suyo más de una línea de investigación y es probable que tenga más de un papel encima que justifique sus afirmaciones. Al fin y al cabo, como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, debe haber sido implacable. Investigo, avanzo, llego a la detención, al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico, pero que eran socios del narcotráfico. Me recusan 2 letrados, uno de ellos fue jefe de gabinete del señor Ritondo. Parece que tan implacable no fue. Lo que pasa es que el narcotráfico es un monstruo con demasiados tentáculos. Llega a todos lados. Incluso puede llegar a su teléfono. Lo que buscabas en calidad. Buen pegue, rico aroma, excelente calidad, 1 gramo por 1000. 3 gramos por 3000, 5 gramos por 5000, 10 gramos por 9000. Laja peruana de calidad premium. 0 corte, siempre en piedra. Ideal para cocinar. Ahí la tiene. ¡Apa! Además de ser un flagelo, la droga es carísima. Es como que para consumir el usuario tendría que endeudarse. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ese es el problema. Vos, es horrible lo que acabo de decir. No, pero... Creo que me arrepiento, pero se rió alguno ahí porque se está endeudando. Es tremendo. Y ahora entiendo. Si la deuda es como la falopa, ¿el FMI es un narcotraficante? Para comprobarlo, hemos contactado a un representante del FMI. No. Un dealer, dicen. A ver, un momento. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, no se olviden que es un planeta muy rico, pero después te mata. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Ariel Sujarchuk es el secretario de Economía del Conocimiento, pero uno de los políticos que integra el nuevo equipo económico, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Hay tiempo, Ariel, para desplegar un plan en lo que queda de mandato? Siempre hay tiempo para hacer algo más, no sobra el tiempo, pero la responsabilidad es de gobierno, atender la crisis y tratar de conducir un marco de estabilidad, de cuidado de la economía y de dar buenas noticias el resto del periodo de gobierno que nos queda. Es una tarea que tenemos que hacer todos los que integramos el Frente de Todos. Lo de las buenas noticias me queda clarísimo porque siempre fue un sello de masa ese, ¿no? Pero yo me pregunto si hay tiempo para generarlas. Sí, ¿por qué no? De hecho, quizás antes de asumir el cargo, Massa dio la primera buena noticia, cuando veníamos de una situación compleja de la economía, donde cada vez se agravaba un poco más, donde las distintas crisis que se dio entre la salida del ministro Guzmán, su poco feliz renuncia, el periodo corto de Batakis, la disparada de los dólares libres, cuando se anuncia el nombre de Sergio Massa, lo primero que hace es aplacarse. Todavía no había tomado una medida. Bueno, hoy bajó de vuelta un poquito el dólar paralelo. Y creo, pero corregime, la semana pasada también hubo compra de divisas
Se dejó de perder para empezar a comprar. Poquito, pero muy empezó a comprar. poquito. Bueno, pero poquito. Comprar un poquito es mejor que perder un poquito. Sí, sí. Digo, Además entonces, estaba perdiendo mucho. en el equilibrio de las buenas o malas noticias, aunque sea micro, aunque el vecino todavía no la perciba, los analistas como usted que ven la economía, bueno, empieza a ver que este corto periodo en masa empieza a tener de noticias neutras a positivas. El vecino, dijiste, porque soy intendente y lo llevo en el alma. Eso claro. quiere decir que el ministro también tiene delante de sí, si hay éxito, una candidatura. Creo que el ministro también es un intendente en su pasado, que tiene la grandeza de ver los temas de la macroeconomía, los números generales, pero de ver los temas del día a día del vecino. Creo que esa sensibilidad de Sergio Massa le permite no estar en la nube de los grandes temas, olvidándose la gente. O sea, lo que a veces se dice que la macroeconomía cuando no contempla al ciudadano de pie. Esta doble mirada que tiene un dirigente como Sergio Massa me parece que va a ser muy útil y que la gente, a medida que pase el tiempo, va a empezar a ver esta curva positiva de la cual todos los que estamos en el gobierno aspiramos. Vos venís de la hidrovía, de manejar la... El ente de control de la vía navegable, porque si no, hidrovía es una empresa. Exacto, bueno, de administrar la concesión de esa vía navegable. Y ya sé que dejaste el puesto, que ahora estás en otro sector, sobre el cual además me interesa mucho que conversemos, pero ¿cuánto hay de real y cuánto hay de mito en que por ahí se escapó buena parte de las reservas que no pudo acumular el Banco Central con las exportaciones de granos récord, a precio récord de este último año? Sí, quiero ser honesto y preciso con la información. En principio, yo presidí la conformación del ente de control de la vía navegable, pero todavía no teníamos la concesión. Eso va a suceder en el momento que se efectivice la licitación. Aún cuando fuera así, lo que controla es el flujo de los barcos, no el contenido de la mercadería. Ahora, sin evadir tu pregunta, digo porque no es tarea del ente, sin evadir tu pregunta, yo creo que evidentemente hay un sistema de triangulación de importaciones, exportaciones y rulos que hay que cortar. Y que ya no es ni vivencia criolla en el interior, sino es evasión y lavado de dinero que hay que controlar de manera mucho más clara. ¿Y por qué no lo hicieron hasta ahora? Bueno, no es mi rol, no es mi trabajo. No, pero de verdad, sería imprudente que yo opine sobre lo que no es mi área. Lo que sí veo... Podría haber más controles, decís. Siempre puede haber más. No, tapar el sol con las manos es algo que no le sirve a nadie. Lo que yo creo es que en este momento que sí estoy integrando el equipo económico del ministro, veo a un equipo, al nuevo director de aduana, muy atento, muy cuidadoso. Conozco mucho al nuevo titular de la FIP, que van a estar siguiendo muy de cerca estos temas. ¿Qué sucedió antes? No estoy en condiciones de opinar. Hoy estuvo reunido el secretario de Agricultura, colega tuyo, con los ruralistas, pero políticamente y también como integrante del equipo, ¿hace falta ofrecerles más a los ruralistas que hasta ahora venían especulando con la devaluación y que aún a pesar del dólar soja no liquidaron? Viste que el más y el menos es una unidad de medida compleja de administrar, sobre todo en un momento donde la escasez de divisas es importante. Si me preguntás mi deseo, es que liquiden todo ya. Pero mi deseo no alcanza y el del ministro tampoco. Lo que hay que encontrar es un punto de equilibrio en un momento donde la brecha cambiaria es muy alta y donde los argentinos necesitamos divisa. Que eso no sea una ganancia abusiva, pero tampoco permita que una situación conjuntural nos ponga en peligro a todos. ¿Y eso implica, de vuelta, más palo o más zanahoria? Porque hasta ahora vimos mucha zanahoria para un sector así de poderoso. Más dulce leche. ¿En qué sentido? No sé, ni A ni B, es otra cosa. Ah, y de ahí te parece que puede salir algo bueno, porque hasta ahora lo que tiene que salir de bueno es, entendamos, y esto en algún punto lo decías en tu presentación inicial, hay un cuello de botella, hay compromisos que ya vienen esencialmente con los pagos de la energía, alguna situación de tensión cambiaria que a medida que pase el mes de septiembre va a empezar a aflojar. Bueno, desde que asumió Sergio Massa está manejando un equilibrio en las cuentas públicas, en el ordenamiento, en el orden fiscal, y también empezando a producir esto que él llama la fábrica de dólares, que sería el equipo productivo que es el cual yo pertenezco. Yendo ya... Si logramos terminar agosto y septiembre con una estabilidad monetaria, con las cuentas en orden, probablemente a partir de ahí empiece la situación mucho más cómoda que hay que estar. En el medio, creo que hay que tomar las medidas necesarias que nos permitan salir adelante. Yendo ya al tema economía del conocimiento. Hoy salió en el diario AR una nota de Alejandro Rebosio, donde se habla de los mayores beneficiarios de los subsidios que hay, de los cuales se habla muy poco, a diferencia de los subsidios a la energía eléctrica, por ejemplo, que recibimos todos.
los subsidios que hay para las grandes empresas del sector. Él pidió al Ministerio de Producción que le digan cuáles son las empresas que más recibieron y están Accenture, Despegar, Mercado Libre, Globan, Technisys, Redlink. Son empresas grandes, con mucho personal, y la pregunta que me surge es ¿cuánto recibieron? Mira, el sector de la economía del conocimiento tiene una ley particular que empezó con la ley que creó Néstor Kirchner, que fue la ley del software, y que después se mutó a la ley de la economía del conocimiento. No compite esencialmente con el mercado local, sino con el mercado global e internacional. Lo que permiten estas herramientas es el crecimiento concreto. En estos días que estoy abocado 100% a establecer, empezamos a destrabar algunos problemas que venía teniendo y generando también un DNU especial para crecer. Si nosotros logramos que cada uno de estos bonos, que no son subsidios, a la cuenta que hace esta nota, que no la leí, pero entiendo que se refiere a esto. Y hoy estuve en una de estas empresas, en Accenture. Se genere inmediatamente más puestos de trabajo y más exportación, la cuenta total es ganancia. Por eso, las cuentas, si vos sos economista y lo sabes muy bien, si uno las parcializa, bueno, ve la mitad de un vaso. Si uno hace la cuenta total, es decir, dinero que se va en bonos contra divisas que entran, contra puestos de trabajo, contra formación, contra calidad de vida, contra un montón de cuestiones que se genera en torno a la economía del conocimiento, la cuenta tiene un saldo positivo muy importante. Lo que pasa es que hay otra nota del diario AR que recién tenemos en pantalla acá que te quiero mostrar de Esteban Sergiotto, que es miembro de uno de los sindicatos del sector, pero también de un observatorio dedicado a esto. Lo tituló así: Las tecnoplaneras y los dólares que nos faltan. Y él lo que dice es que, a pesar de esas exenciones tributarias, el sector no paga retenciones y tiene denuncias de subfacturar exportaciones para quedarse con plata afuera, de sobrefacturar impo, porque también es muy difícil de ver un servicio, cuánto vale. ¿Esos controles también se van a acentuar? Sí, a partir de este momento que yo me hago cargo de la gestión, soy el primer secretario de Economía del Conocimiento del Estado argentino, porque hasta ahora esta área era la subsecretaría que dependía de otra área. En esta etapa que se va adelante de Sergio Massa, le ha dado rango de secretaría, se amplía en lo que significa en el Estado la estructura para poder, primero, potenciar un sector. La verdad, Berco, tenemos una gran oportunidad. La gran oportunidad tiene que ver con muchas situaciones. Primero, con un uso horario ideal que tiene la Argentina para exportar servicios al exterior. Segundo, porque el mundo entero demanda programadores y por las costumbres culturales y morfológicas de la Argentina tenemos el perfil ideal para generar este servicio. En tercer lugar, porque la Argentina necesita dólares. En otro lugar, vamos a generar 70.000 programadores que van a tener todos pleno empleo y un empleo de calidad y de buenos ingresos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar el conjunto, generar políticas de Estado y lograr que esto se sostenga a lo largo del tiempo. Las situaciones que suceden hoy en la India y lo que sucede en Europa del Este, que son competidores de este sector, vuelven a potenciar en la Argentina. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Generar instrumentos muy claros, contraprestaciones bien claras también. ¿Y exigencia después, de esa contraprestación? Por supuesto, sí. Contraprestación. No, porque después son los mismos empresarios que dicen no nos corran el arco y nada más, ¿no? O sea, desprecian el rol del Estado, como hizo, no sé, uno de los fundadores de Globan. Sí, no sé si lo escuchaste. Sí. Yo creo que hay un doble discurso, no voy a nombrar nada en particular, pero sí hay un doble discurso entre aquellos que se quejan de algunos subsidios, pero los quieren para ellos, entre aquellos que quieren un Estado ausente, pero quieren que el Estado les solucione problemas. Yo esto lo comparto ideológicamente, lo comparto en mi vida cotidiana y ahora me toca también administrar leyes. Las leyes también hay que hacerlas cumplir. La ley del conocimiento es una ley, no hay una decisión en mi cargo como autoridad de aplicación de hacerla cumplir o no. Ahora, hacerla cumplir bien a fondo y que se den todos los extremos necesarios para que la inversión completa que hay del Estado dé este beneficio. Pero también hay que mirar esto, porque yo entiendo y estoy en el mismo marco ideológico que contempla esta nota, pero hay pocos sectores de la economía local que en 3-4 meses pueda formar a alguien que no es un profesional pero es un idóneo, que tenga pleno empleo, o sea que prácticamente seguro consiga empleo, que el sueldo no sea menor a 200, 300 mil pesos para arriba. No, eso por supuesto. Y que además buena parte de esos servicios se exporta, que son ambientales porque obviamente no contaminan, que genera exportación de divisas y crecimiento para la Argentina. Eso se puede hacer en un año y eso es a lo que estamos abocados. Te quedás 5 minutos que quiero un comentario tuyo político sobre lo que nos trae Gabriela Vulcano. ¿Cómo no? Gabriela Vulcano viene a
darnos los últimos detalles de algo que no para de crecer, que es la interna en la oposición. Gaby, buenas noches. Buenas noches, Ale. Así es, en Juntos por el Cambio se relajaron ante las internas que estuvimos viendo en las últimas semanas en el Frente de Todos y quien dejó a la vista la falta de liderazgo que hay hoy en la coalición opositora fue Elisa Carrió. Elisa Carrió en estos últimos días hizo varias notas donde hizo críticas muy fuertes a algunos de los referentes de Juntos por el Cambio, sobre todo a quienes vienen del peronismo, de extracción peronista, no solo a ellos, porque también tuvo críticas muy fuertes con el titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, pero ya arreglaron ahí en privado los desacuerdos y algunas de las críticas que hizo Carrió. Apuntó muy fuerte, decíamos, sobre todo a un sector, a quienes están trabajando, por un lado, con Patricia Bullrich, titular del PRO, le pegó muy fuerte al diputado y exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, con acusaciones fuertísimas. Sí. Y en el día de hoy, te diría que entre ayer y hoy celebraron lo que fueron las declaraciones de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, donde de alguna manera ratifica los señalamientos que hace Carrió en contra de Ritondo, diciendo que está vinculado a fiscales que están de alguna manera ligados al narcotráfico. Arroyo Salgado habló de esto, dijo que la apartaron de la causa donde ella estaba investigando esto y que uno de quienes lo apartó de la causa es un abogado que trabajó como funcionario con Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de María Eugenia Vidal. Perdón, su mano derecha. Su mano derecha. Sí, sí. No lo dijo así Arroyo Salgado, pero bueno, es un Gaby, funcionario... No es solo eso que dijo Sandra Arroyo Salgado, sino quiénes lo reprodujeron, de qué modo y en favor de qué intereses. ¿Hasta dónde llega Mauricio Macri como protagonista de esta interna? Bueno, hay varias desconfianzas respecto a que Mauricio Macri avaló todas las críticas que hizo Carrió contra muchos de los dirigentes. También habló de Emilio Monzó, de Rogelio Frigerio y demás. Pero ahí hacen dos lecturas principalmente. Una que Carrió se quiso adelantar a los posibles acuerdos que puedan querer hacer algunos de los miembros de Juntos por el Cambio con Sergio Massa, ahora en el Ministerio de Economía, porque tienen muchos de ellos muy buena relación, en algunos casos de amistad, y creen que puede favorecer a Massa desde el Congreso, con alguna de las leyes que se envíen al Congreso. Esa es una de las lecturas. Y la otra es que lo que dicen es que Carrió simplemente está haciendo esto porque se adelantó a discutir los lugares en las listas el año que viene, porque la coalición cívica está perdiendo espacio a medida que hay otros protagonistas que toman más relevancia y sobre todo por esto que decíamos al comienzo, la alianza opositora tiene muchísimas internas, no hay un liderazgo político que esté definido hasta el momento y la discusión ya se está adelantando a 2023. Gaby, gracias. Vuelvo a Sujarchuk y le pregunto, ¿esta interna es por la llegada de Massa? ¿Esto que salió a la superficie? No, esta interna es porque se expone públicamente lo que muchos medios ocultan, que son las profundas diferencias y acusaciones cruzadas que tiene la oposición. Y si bien nosotros tenemos a veces diferencias en el ejercicio del gobierno... Eso iba a decir. No, y está claro, y es así. También tenemos referencias claras, pero acá tenemos sectores que se disponen a decir que si está el otro yo dejo de estar. O sea, hoy cuando se habla de la oposición, se habla de espacios que en principio no tienden a configurarse en una misma lista o conformación electoral. ¿Y hacen bien en asustarse? ¿Massa podría hacer acuerdos con algún sector de Cambiemos? No, Massa pertenece a nuestro espacio político. Distinto es con la institucionalidad, ¿no? Con un gobernador o no sé, o que en mi rol de funcionario... Bueno, en el Congreso también, pero el Congreso es el espacio de los acuerdos. Las legislaturas son el espacio de acuerdos. Eso tiene que ver con otra cuestión. Ariel, gracias por venir. No, a ustedes por invitarme. Buenas noches a ustedes. Se quedan con Pablo Messina y Ávila Salle. El martes que viene los espero, las espero, como cada martes acá, en Brotes Verdes. Chau.